En esta mañana me gustaría compartir una palabra con ustedes. En el libro de San Lucas, lamento mucho por ahí que el tiempo apremia y de repente los cultos no pueden ser como eran antes, no tan normales en cuanto al tiempo, donde uno podía dar incluso alguna participación, alguna gratitud a Dios, que de hecho siempre lo hay, ¿no es cierto? Pero bueno, en el libro de San Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante. ¿Sabe que aquí habla de tres cosas, ¿no? El Señor Jesús. Y todo apunta a lo mismo. Y todo era para contrarrestar a los religiosos que se sentaban a juzgarlo. ¿Sabe que a Jesús lo seguían mucho el clan religioso de la época, ¿no? Los fariseos y los escribas. La pregunta es, ¿por qué lo seguían a Jesús si ellos iban para criticarlo? ¿Qué les llamaba la atención de Jesús para que lo sigan? ¿Era solo para criticarlo? ¿O había algo que Jesús tenía que llamaba mucho la atención en ellos? Y sabe que yo quiero que podamos en esta mañana entender, ¿no? Jesús era el dador de la vida. Jesús tenía palabra en la boca que inquietaba a los escribas y a los fariseos. ¿Qué palabra tenía? Una palabra de vida que nunca llegaba a nacer en esos corazones. Pero había algo que le llamaba la atención de Jesús. Ahora, muchas veces ellos fueron para molestar. Ellos estaban donde los necesitados necesitaban estar. No sé si ustedes se acuerdan cuando fueron a llevar al paralítico, que lo tuvieron que romper el techo para bajarlo, porque había tanta gente que no había cómo. Mire lo que hicieron, ¿no? Abrieron el techo y por ahí bajaron al paralítico. ¿Y sabe quién estaban delante de Jesús? Los escribas y los fariseos. ¿Y sabe para qué estaban? Para ver dónde le podían encontrar algún error. O sea, no necesitaban ellos, según su criterio, porque estaban más perdidos que todos, ¿no? O sea, cómo el espíritu religioso a veces puede atraparnos de tal forma que nos cierra a lo que realmente Dios quiere hacer. Y podemos tenerlo a Dios delante nuestro y no darnos cuenta. Porque ellos mismos, ustedes saben, cuando el sumo sacerdote se encontró con Jesús, le dijo, yo soy Caifás, ¿y vos quién sos? Era Dios, hecho carne, no lo pudo conocer. ¿Cómo el espíritu religioso nos puede cegar, no? Pero mire, vamos a leer aquí a partir del verso 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, porque primero vamos a encontrar la palabra de la dracma perdida, de la oveja perdida y luego el hijo pródigo, ¿no es cierto? Dice, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quiero leer esa primera parte ahí, ¿no? La parte del hijo pródigo. Nosotros acá encontramos un muchacho que en su delirio de joven, porque eso es lo que los jóvenes cometemos muchos errores cuando somos jóvenes, ¿no? ¿Quién no ha cometido error? El tema es, hay veces que los errores que se cometen se pagan, o sea, si bien Dios perdona, los errores los tenés que pagar a veces durante toda tu vida por malas decisiones. Se podría hablar miles de casos. De acá mismo, Tengo una hermana que
Ella cuando era joven congregaba en este lugar, pero después se apartó, eligió para su esposo un hombre que terminó siendo un adicto y murió en eso, perdió un hijo más. Ahora, gracias a Dios, el único hijo que le queda está congregando. Pero yo pude ver con mis propios ojos qué caro le salió una mala decisión. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando somos jóvenes, no ser alocado. Acá encontramos un jovencito que creía que se llevaba todo por delante. Que él no podía ver lo que su papá veía. El papá le dijo, ¿qué haces? No le negó, ¿no? O sea, de capaz que le habrá hablado, le habrá querido hacer entrar en razón. Vio como muchas veces los padres hacen con los chicos. No hagas esto, fíjate lo que vas a hacer, no te va a ir bien. Pero bueno, vos elegiste, tomá, pum, se fue. ¿Y qué dice? Que malgastó todo viviendo perdidamente por él. Pero ¿qué pasó? Él se había ido lejos. Ya no tenía asistencia en su hogar porque estaba lejos. Y dice que vino una gran hambre en aquella ciudad. Y los bienes se empezaron a terminar. Y se terminaron los bienes y tuvo que hacer algo miserable. Ustedes saben. Ir a apacentar cerdo. ¿Saben lo que era para un judío apacentar cerdo cuando ellos ni siquiera comían el cerdo? Pero aparte de eso tenía hambre y nadie le daba. Dice que él deseaba comer lo que los cerdos comían. Se ve que el hambre era mortal, ¿no? Para él. ¿Vio? Pero después, o sea, tuvo que pasar un proceso muy... Pero aparte de eso, no solo eso, y ahí es donde yo quiero por ahí en esta mañana entrar a hablar con ustedes. Entonces dijimos que el Señor habló en este capítulo de tres cosas para contrarrestar lo que decían los escribas y los fariseos. La oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido, o sea, el hijo pródigo, ¿no? En esas dos primeras Jesús muestra el gozo de encontrar lo perdido. Y en el tercero solo manifiesta el gozo de encontrar lo perdido, sino, no solo eso, sino también el amor del Padre y la actitud del Hijo mayor. O sea, son esas tres cosas que saltan y que lo asociamos y lo relacionamos con lo que es la iglesia hoy. ¿No? ¿Cuánta gente viene a la iglesia y después se aparta, después vuelve y resulta que de repente, estando apartado, mire lo que pasa. Esa persona se golpeó. Y volvió, ¿cómo volvió? Golpeado. Pero sabe que siempre el Señor le esperó con los brazos abiertos. Pero a veces están los hijos mayores en la iglesia, que no pueden entender que Dios hoy, como le ha perdonado, porque Él realmente se arrepintió, encontró gracia delante de Dios. Y ese que volvió tiene quizás un don que el que está adentro no lo tiene, y ya le empieza a agarrar la envidia santa, ¿vio? ¿Sabe que eso es diabólico? Eso entorpece lo que Dios quiere hacer. Porque Dios hace como Él quiere. Él llama al que está, al que se formó y el que entró a la última hora, Dios le da la gracia. Y es de Dios. Dios da a quien quiere como quiere, dice, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar? ¿Vos no te debes gozar porque tu hermano ha alcanzado una gracia? ¿Sabés que si no te gozás, estás en la posición del hermano mayor? Pero vamos un poquito más. A ver qué nos dice acá. Así que ese era el problema, ¿no? El hijo descarriado dijo a su padre, dame. El verso 12 dice eso, ¿eh? ¿Y qué le dio? ¿No? Dame mi herencia, le pedía. Y detrás de esa herencia, ¿qué venía? La independencia, porque él decía, bueno, yo ahora tengo plata y hago lo que quiero. O sea, se fue. Dice que juntándolo todo, se fue. ¿Y el resultado cuál fue? El desperdicio de su vida. ¿Cómo? Perdidamente, o sea, se perdió. ¿Pero qué perdió él? No solo su dinero. Perdió talentos en ese tiempo, perdió oportunidades. También perdió parte de su juventud, esa energía que uno como joven tiene y esa entereza para volcarlo en lo que es justo y recto, no, lo malgastó por otro lado. Perdió el hecho de poder seguir prosperando junto a su padre, perdió su propósito. ¿Cuántas cosas se pierden, no? En su mente. Porque eso también trae retraso, ustedes saben, ¿no? Que todo lo que está fuera de Dios no cultiva nuestra mente para alimentar nuestro espíritu. Uno puede tener un conocimiento intelectual muy importante en la cabeza, pero si no alimenta el espíritu de nada sirve. Pero también, qué bueno cuando uno tiene la mente limpia para recibir lo que Dios nos quiere hablar y tiene la capacidad para retenerlo por tener un corazón limpio. Pero de lo contrario es difícil, se va. Lo tomamos, pasa
Y no, ¿por qué? Porque no está en nuestro corazón. Pero qué lindo cuando está. Así que tenía mucho para perder, ¿no? Él perdió mucho de lo que podía haber hecho con sus manos estando cerca de su padre, aún de su alma. Todo esto lo malgastó en los placeres. ¿De qué? De la carne propia. Pero todo eso tiene consecuencias. Tengamos cuidado en estas cosas y advirtámonos unos a otros, porque esto está hablando en el sentido espiritual. Y de repente esta palabra no es para un joven, hermano, es para todos. Nosotros estamos en la gracia de Dios. Y para alcanzar esa gracia, el Señor, por amor, hizo que Cristo pague un precio muy alto, que venga a esta tierra, que muera en una cruz, que derrame todo por nosotros. Entonces no es para que descuidemos. Y bueno, y le llegó el día del sufrimiento, donde se acabó todo eso que era superfluo, era algo superficial, era algo vano, porque esa es la vida del hombre sin Dios. Es una vida vana. Lo podés tener todo y no lo tenés nada. Porque el único que da la capacidad de disfrutar al hombre es Dios mismo. Le puedo decir yo, que conocí gente que teniendo mucho no podía dormir. Mucho, Yo iba a trabajar de madrugada y lo encontraba el dueño de la empresa, 4.500 empleados. ¿Con qué necesidad? No podía dormir, andaba revisando la computadora a ver quién le robaba plata. ¿Para qué tiene tanto, no? ¿Para vivir así? Dios da a sus hijos la capacidad de disfrutar. Qué tremendo, ¿no? Así que él, en el verso 14 vemos que él sufrió al verse despojado. ¿De qué? De la herencia que había recibido. Se le empezó a ir, se le empezó a espumar. ¿Sabe que cuando uno tiene plata, los amigos vienen solos, ¿vio? Como dice el dicho? Humanamente hablando, Humanamente hablando. Tiene plata, que vamos con ¿no? Pero bueno, ahí se le fue yendo la herencia. Pero también hubo un desastre natural. El mismo verso 14 lo dice. Vino hambre en aquella provincia. Y él gastó lo último que le quedaba. Entonces, al hambre se le sumó que los amigos, al ya no tener plata, lo dejaron. Porque el mundo maneja así la cosa, ¿o no? Dime cuánto tienes y te diré cuánto vale. ¿No es así el mundo? Qué distinto a los valores de los hijos de Dios, ¿no? Bueno, esto le pasó a este muchacho. Ya no tenía nada, entonces sus amigos lo dejaron. Y dice que vino hambre a aquella provincia. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que sufrir la humillación. Esto habla del verso 15. Una humillación total. ¿Por qué? Porque tuvo que ir a hacer lo que nunca se imaginó. Qué bueno, porque a veces Dios permite para tratar con el corazón de sus hijos. Amén. Que te pase cosas de modo que vos vuelvas en sí y diga, no, yo tengo que. ¿A cuántos le ha pasado, no? Amén. Nos hemos apartado y Dios tuvo que tratar de una manera o de otra con nosotros. Déjeme decirle, si fuiste llamado a ser hijo de Dios, no te vas a escapar de su mano. Él te va a traer con amor o con dolor. Pero ¿sabe qué? Él quiere preservar el espíritu que un día puso en ti, porque eso vive eternamente. Entonces no importa el dolor presente que uno pueda padecer, cuando Él te tiene garantizado una eternidad gloriosa. Amén. Ahora, no esperes que Dios te llame cuando no. ¿Sabe que yo tenía un compañero que cuando yo entré a la empresa, alguien me dijo, se iba a la iglesia, pues se enteraron que yo iba a la iglesia, yo empecé a hablar así, dice, pero ahora no va a la iglesia, me dice. Y un día, cuando se me acercó, le hablé, le dije, ¿vos ibas a la iglesia así? Me dice, muchos años. Y entonces, la primera pregunta que a uno le surge cuando hay una persona que se aparte es, ¿realmente habrá conocido a Dios? Porque la persona que conoce a Dios es difícil que se aparte, ¿vio? Pero él tenía un caso particular. Él estaba apartado, o sea, no estaba apartado por nada, sino simplemente porque el trabajo, él vino de la provincia y acá el trabajo lo atrapó y le daban hora extra y qué sé yo, y él tenía varios chicos, entonces estaba haciendo la casa, y lo fue atando y dejó de ir a la iglesia, dejó del congreso. Se empezó a enfriar. Pero ¿sabe qué? Yo me daba cuenta que era un hombre prudente para hablar. Él no andaba a los gritos ni diciendo malas palabras, nada. Entonces eso me llamó. Pero entonces cuando yo le digo, ¿vos conociste a Dios? Y él me dice, sí. Yo hablaba con Dios como hablo con vos. Y digo, ¿qué te pasó? Se le cayó unas lágrimas y se fue. Pasaron un par de años más y no volví.
Pero le pasó solo lo que a él le pudo haber pasado porque Dios hace las cosas como Él quiere. Se fue a bañar en el vestuario y cuando abre los grifos reventaron y el vapor lo quemó. ¿A dónde fue a parar? La clínica. El que estaba al lado era un hombre enviado por Dios para hablarle a él. Sin conocerlo le dijo, ¿hasta cuándo vas a ser duro al llamado, no? Y hoy está pastoreando una iglesia, pero ¿sabes cómo lo llamó Dios? Con dolor, porque no entendió. No espere que Dios te llame con dolor. Acá vemos a este que tuvo que perderlo todo para volver en sí. Cuidado, cuidado. Mire, sigue diciendo, ¿no? La humillación, tuvo que apacentar cerdos para un gentil, porque eso era lo que pasaba. Los judíos no tenían cerdos, él estaba en otra tierra. Estaba apacentando cerdos para un gentil, ¿no? Y después dice que sufrió hambre, él deseaba comer de esas algarrobas. También sufrió la pérdida de sus amigos, dice el verso 16. No estaban los amigos ya presentes. Entonces, después que pasó todo eso, ese derrotero de cosas, ahí él volvió así. ¿Qué significa? Tocó fondo. Basta, ¿a dónde voy a ir más? Ya está. Y entonces ahí entramos en el tercer punto. Volvió en sí. ¿Volvió de qué? De su locura a la realidad. A veces uno se encierra en esa locura, no acepta, pero tiene que volver a esa realidad. Y cuando volvió dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Y yo acá me estoy muriendo de hambre. ¿No hace Dios eso con sus hijos, hermano? Nos apartamos, vemos que el mundo no tiene nada para ofrecernos. La alegría que el mundo da a través de todos los placeres son todos temporales, no permanecen. Pero lo que Dios nos da es el gozo en nuestro espíritu y eso no tiene precio. Hoy la gente, para reírse un poco, va a un teatro y tienes un payaso que te cuenta cuentos y se ríen un poco. Y la gente paga por eso. Y no se da cuenta que lo que Dios da viene a nuestro espíritu y es un gozo que no tiene precio. Y el mundo vive así, pero nosotros somos hijos. Y si nosotros somos sus hijos, valore, hermano, lo que Dios le da. No espere que las cosas triviales que el mundo ofrece traten de apaciguar los vacíos que usted está teniendo, porque si usted tiene vacío no es por falta de Dios, es por falta de su búsqueda, porque Dios siempre está. Tengamos cuidado en el nombre de Jesús con estas cosas, ¿no? Así que recordó a su padre y su enorme riqueza, esto habla el verso 17, ¿no? Cuando dijo cuánto jornalero. También pensó en la aflicción que atravesaba, Él allá en su casa tenía abundancia y acá estaba muerto de hambre, ¿no es cierto? Y pensó en humillarse, primero que arrepintiéndose, esto habla el verso 18. Me arrepentiré e iré a mi padre. Hay un cambio de posición ahí, ¿no? Y segundo, confesando su pecado y su indignidad. Ya no soy digno de ser hecho tu hijo, hazme como uno de tu jornalero. Ahora, ¿usted cree que el padre lo recibió en esa condición? No. Dice que el Padre cuando lo vio fue movido a misericordia. ¿Sabe que nuestro Dios es así? ¿Sabe por qué Jesús le hablaba a los fariseos y a los escribas de esto? Porque los fariseos y los escribas cumplían la ley a rajatabla en esfuerzo humano. Entonces, en ese esfuerzo que ellos hacían para poder cumplir toda esa ley, ellos se creían justificados y creían que todo lo demás eran inmundos. Y sabe que no está en tu fuerza y en mi fuerza el querer agradar a Dios. Está en que tú y yo seamos hijos de Dios para que Él por su Espíritu ponga el Espíritu en nosotros, el Espíritu de vida, que me lleve a mí a agradar a Dios como Él quiere. Por eso Jesús dice, cuando hay un verdadero hijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque cuando yo tengo el Espíritu de Dios dentro mío, Él me ayuda y me da la fuerza que yo no tengo para agradar a Dios. Entonces ya no es esfuerzo humano, ya no es la apariencia de, ya no es hacer tal o cual cosa no, hay un corazón que es tratado por Él para poder agradar a Dios como Él quiere. ¿Sabe que es difícil cuando uno cae en tremendos errores
mayormente religiosa. Me crié en la iglesia, hablo con mucho argumento de esto, lo he visto a lo largo de toda mi vida. Vengo de abuelos cristianos, de parte de padre y madre. Y lo peor que nos puede pasar es creer que con nuestra fuerza nosotros, o con ciertos comportamientos, tenemos ciertos derechos. No, delante de Dios no es así. Lo importante es que Él a mí me vea como ese hijo arrepentido y perdonado por gracia. ¿Para qué? Para alcanzar la gracia y la misericordia, como dice el hebreo, para el oportuno socorro. Entonces, en mis tribulaciones y dificultades, ya no es mi fuerza, sino la fuerza de Dios en mí para poder vencer. Amén. Que Dios en este tiempo nos traiga luz en estas cosas. Así que se levantó y volvió a la casa del Padre. Y recuerde que el arrepentimiento implica levantarse, incorporarse, cambiar de posición. Hay un cambio, pero eso tiene que estar en cada uno de nosotros. Nadie te va a venir y te va a poner un revólver en la cabeza y te va a decir arrepentir. ¿Sabe que allá en Corrientes hubo un hombre que era bravo, andaba siempre con cuchillo y tenía antecedentes? Pero un día se convirtió y después lo pusieron de portero en la iglesia. Pero el carácter estaba. Y había uno que lo cargaba. Cuando pasaba por la casa le gritaba, evangelio. Y a este no le gustaba. No le gustaba. Pero un día lo agarró, se cansó el portero. Lo agarró al vecino. Y lo agarró con un cuchillo y le puso en el cuello y le dijo, arrepentite, me arrepiento, le dijo el otro, pero de miedo, no se arrepintió de miedo se arrepintió, porque tenía el cuchillo en el cuello. No es así. Yo me arrepiento porque entiendo, porque Dios se me revela la santidad de Dios y yo me doy cuenta cuán inmundo soy. Entonces sí yo me acerco arrepentido, porque yo me doy cuenta que necesito de Él. Y sabe que esa debe ser la posición de todos nosotros. Nosotros no podemos tener la posición del hermano mayor, que porque cumplimos todo, creemos que tenemos derecho. No tenemos derecho de nada, día tras día nos tenemos que presentar delante de nuestro Dios y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. Te necesito. Y aquí vemos, ¿no? El Padre lo restauró, dice el verso 22. El Padre alimentó a su Hijo y celebró su regreso, el verso 23. El Padre reclamó, ¿no? Proclamó, la nueva vida del Hijo. ¿Por qué? Porque ese Hijo lo tenía, él decía, estaba como muerto, pero vive. El papá se ve que se preocupaba. Y sabe que cuando nos apartamos de Dios corremos ese riesgo, ¿no? De que el Padre pueda pensar esto, al menos que el hombre vuelva arrepentido. ¿Cuál es tu condición hoy delante de Dios? ¿Cómo estás? ¿Te sentís un pecador arrepentido, perdonado por Dios? ¿Te sentís que venís a la casa de Dios y tenés ese deseo de esa nueva oportunidad que Él da? Dice que Él renueva su misericordia cada mañana. ¿O te sentís como el hijo mayor, que tenés ciertos derechos? Hermano, mientras seamos hijos de Dios, no hay derecho. Los derechos no los tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque todavía estamos acá. ¿Sabe cuándo vamos a tener los derechos? Cuando salgamos de acá y vayamos con Él. Ahí se terminó todo. Pero mientras permanezcamos en este cuerpo mortal, que ustedes saben, ¿no? Corrupción. ¿Qué hay acá? Corrupción. Por eso dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? Esto se niega muchas veces. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Que esa carne muera todos los días a los pies de la cruz. Entonces no hay jactancia de ningún tipo para que le demos lugar o criterio al hijo mayor en nosotros. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, no solo nos perjudicamos nosotros, sino que perjudicamos a nuestro hermano, como en este caso, al hijo perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque él no entendía. ¿Saben lo que dijo? Es tremendo, porque acá nosotros podemos ver 5 puntos, ¿no? El primer error que tuvo este hijo mayor, él no estaba en la casa, él estaba en el campo. ¿En qué campo podemos decir nosotros? En el campo de la religiosidad, ¿no? Esto lo habla el 25 al 27. El segundo, él mismo se excluyó.
en el verso 28. Nosotros podemos leerlo acá. El verso 28 dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué hizo? Él se enojó. Nadie estaba enojado. El padre salió y le habló con amor. Le dijo: todos mis bienes son tuyos. Pero él no tenía la capacidad de disfrutar. El religioso tiene esta característica. Yo no sé si usted se acuerda cuando se acercó el fariseo y el publicano al templo para adorar, ¿no? El fariseo estaba parado. Resulta que ¿sabe por qué no se podía arrodillar? Porque él tenía una ropa tan especial con todas letras escritas acá. Ellos necesitaban ser vistos, porque el religioso tiene eso, ¿no? Y resulta que si se agachaba, se doblaba, no se iba a poder ver todo lo que tenía escrito. Y él empezaba a hablar: yo ayuno, doy mi diezmo, doy limosna, hago esto, todo hacía el tipo, ¿eh? No como este. Era un publicano, dice, que estaba tirado ahí en el piso. Y se golpeaba el pecho y le decía a Dios: es propicio, que soy un pecador. Dice, por eso se tornó tan egoísta el espíritu religioso, que dice que oraba consigo mismo. O sea, se justificaba. Su oración era una justificación. Cuando nuestra oración debe ser un arrepentimiento continuo. Cuidado, hermano. Esto hablamos creyendo de que Dios a nosotros va a amonestarnos y nos va a direccionar de lo que Él ama y quiere y espera de cada uno de nosotros. Amén. Después, el otro que no tenía compasión. Primero, era autosuficiente. Eso se creía el hermano mayor, ¿no? Cuarto, no tenía compasión, ni entendía a los pecadores. El espíritu religioso también tiene esto. Y cuando ve a alguien que nace de nuevo, no puede percibirlo, que nació de nuevo. Y ya trata de imponerle formas. Cuidado con eso, ¿no? Viene alma nueva, se convierte al Señor, no puede percibir que está naciendo de nuevo, pero ya le quiere imponer formas. Ojo con el espíritu religioso. Y después el quinto punto dice: no alcanzó a ver dos hechos cruciales, ¿no? Él estaba en el campo de la religión y no en la casa de salvación. No era consciente de los asuntos del Padre. O sea, estaba ignorando todas estas cosas. El Padre, ¿cómo miraba? Con misericordia. Él no podía tener misericordia. ¿Sabe quién nos enseña la misericordia? Dios. Eso no se aprende en un seminario. Eso se aprende por experiencia. Cuando yo me sentí perdonado por Dios, yo puedo ver al otro con misericordia. Si yo fui alcanzado por esa gracia, yo puedo ver como Dios ve. Si no, no. Miro simplemente como un religioso. Y sabe que ustedes saben, ¿no? Después en el siglo II se estableció el Talmud para la iglesia judía, donde ahí tienen, aparte de los 10 mandamientos que les dio Moisés, 613 más, por si falta algo, ¿vio? Y a cumplir todo eso. Por eso Jesús le reprochó, le dijo: ustedes ponen carga sobre los otros, pero ustedes mismos pueden llevar. Y los matan, porque era difícil de cumplir todo eso, ¿no? Pero ese espíritu religioso cayó. Así que dice que creyó merecer más. Por eso le pide al Padre: nunca me has dado un cabrito, yo te he sido fiel. Que el Padre le dice: todo lo que tengo es tuyo. No lo puede ver. Hermano, Dios nos ha dado todo. No te engrampes en cosas pequeñas de modo de entorpecer lo que Dios está queriendo lograr contigo. No te puedes estancar ahí. Hay algo más. ¿Pero cómo? De la perspectiva de Dios y no de la tuya. ¿Cómo estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Vemos lo que realmente Dios quiere que veamos? ¿O vemos de acuerdo a nuestro criterio y razón? Dios va más allá. Los propósitos de Dios trascienden los nuestros. Él preparó algo mucho más que lo que nuestro ojo y nuestra mente puede imaginar. Va mucho más allá. Entonces, que podamos ver las cosas como Dios las ve. Pero ¿sabe qué? Para eso se me tiene que revelar Cristo. Cuando a mí se me revela Cristo, yo puedo empezar a ver en parte lo que Él quiere que yo vea. Y esto es glorioso. Y yo quería dejar esta mañana esto, ¿no?
Y estas cosas que podemos encontrar en el hijo pródigo y en el hermano mayor. ¿En qué posición estamos? Yo quiero acercarme como ese hijo pródigo. No es tiempo de andar a medias, porque nos puede pasar. Nos enfriamos, nos quedamos, no buscamos la palabra de Dios para nuestra vida, no hay alimento espiritual. No podemos ser sacerdotes de nuestro hogar como Dios quiere que seamos. Nuestros hijos no pueden ver reflejado en nosotros un verdadero hombre de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no hacemos ese altar familiar. No podemos trasladar lo que experimentamos a nuestros hijos. Y de verdad, los hijos hay que formarlos cuando son chicos, no cuando son grandes. Ahí es donde ellos tienen que ver en nosotros un modelo, un ejemplo. Después que ya crecieron, ya está. ¿Qué ven en nosotros? Mamá, ¿qué ven en ti? Papá, ¿qué ven en ti? Un hombre, una mujer de Dios, una mujer de fe que no reniega. Yo tuve una madre así. Me acuerdo, me costó mucho entender, porque yo era muy lógico, muy racional cuando era joven. Mi mamá siempre me hablaba con fe, siempre. ¿Sabes que yo hasta los 21 años no ponía para el Señor? No cumplía con mi deber. ¿Por qué? Porque yo decía, siempre gano poco. Vos ponele Dios, probale a Dios, Dios es fiel, Dios va a... Y sabes que a partir de que yo empecé a darle a Dios lo que era de Dios, Dios prosperó mi trabajo, todo. Yo pude hacer todo lo que un hombre necesita. ¿Pero por qué? Porque pude romper con ese paradigma y ese entendimiento tan cerrado que yo tenía de ser mezquino con Dios. No había entendido nada. Y aparte cuando lo empecé a hacer con gozo y alegría en mi corazón. Y Dios bendijo. Pero ¿por qué muchas veces nos cuesta tanto entender? ¿Por qué la razón vence nuestro deber como verdaderos hijos de Dios? De poder ver la vida a través de los ojos de la fe. Y se interrumpen todas las bendiciones por causa de verlo naturalmente. No pierdas el tiempo que te toca vivir en esta vida es tan corto que si no lo sabes vivir es un desperdicio de la vida. Pero nosotros somos hijos de Dios, Él nos ha dado su palabra, Él nos lo reveló todo ya en Cristo, y todo lo que tenemos escrito en el Nuevo Testamento nos tiene que servir y alcanzar para cumplir los propósitos eternos de Dios para con nuestra vida. ¿Quién vas a ir a buscar? ¿Qué necesitas todavía para que convenza tu mente tan cuestionadora? Si fuiste llamado, Él va a salir a tu encuentro, con amor o con dolor. Que Dios te bendiga, iglesia. Amén. En esta mañana. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Gracias. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. ¿Sabe que el Señor sigue siendo ese Dios mismo, el de misericordia y de gracia? Él está dispuesto a llegar a nuestra vida y corazón. Si nos reconocemos. Gracias. ¿Cómo te presentas hoy ante Dios? ¿Cómo sentís que está tu corazón? Padre del cielo, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque este ejemplo del hijo pródigo y el hermano mayor nos hace ver la necesidad que tenemos de ti. Cualquiera sea nuestra condición. Gracias, Señor. Tenemos que acercarnos a ti, reconociendo que necesitamos, reconociendo que tú estás al control de todas las cosas y que nosotros sin ti nada somos. Pero todo lo podemos porque tú nos fortaleces cuando obedecemos tu palabra, nos da la fuerza, la gracia, el poder. Señor, que podamos decir como Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Que cada día, que cada mañana al despertar podamos entender lo que necesitamos de ti. No ser ingrato contigo, tú nos lo has dado todo. Pero tú en este tiempo nos quieres visitar por medio de tu Espíritu a nuestra vida y a nuestro corazón. Nos quieres enseñar los principios
para ser obediente a ti. Padre, ayúdanos. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Que no estemos en ese estado del hermano mayor, donde vemos todo desde el punto de vista lógico y racional. Entonces nos tornamos demandantes, olvidándonos de la gracia y de la misericordia. Ayúdanos. Sabemos que solo así ganaremos un mundo perdido, teniendo misericordia, teniendo amor. Ese amor que un día recibimos de ti. Por eso, Padre, yo en esta hora te alabo, te doy la gloria y bendigo tu nombre. Porque tú nos enseñaste estos principios. Permítenos cumplirlos y que todo lo que hagamos honre y glorifique tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén.